Bienvenidos a Plánticas Veganas, el espacio en el que podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del veganismo. Yo soy Lucas, tú eres Monk. Qué bueno que me avisas y juntos somos Plánticas Veganas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas. Yo soy Monk. Y esto es Plánticas Veganas. Ella es Simona, no la escucha, no quiere hablar. Pero da besos. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, guapa, ¿y tú? Muy bien, gracias. Te ves muy bien hoy. Muchas gracias. Qué bueno. Seguro fue por el helado que nos comimos ayer. Ayer fuimos a... Nieve de olla. Nieve de olla, exacto. Un lugar buenazo. ¿Te gustó? Buenazo. Yo Sí ya me lo gustó. conozco, me conozco todos los O sabores. sea, sí me gustó, solo que como siempre, y como yo creo que ya debo de tener hasta la madre a la audiencia, Le supo a coco. la base es de coco y me saben un poquito a coco. Pero no sabe, estos no saben a coco. Ahí sí voy a diferir contigo. Fíjate El coco que- sí sabe muy fuerte, pero acá no. Creo que el único que no sabía, o sea, que no me supo como mucho, es el de chocolate mexicano, porque el chocolate mexicano es muy fuerte. Ajá. Habría que preguntarle a la Chimo si el suyo sabía a coco, porque hay unas tienen que son helados para perros. Sí. Entonces compras tu heladito y ellos le dan un helado con una huellita de perro. O un huesito. También un huesito, hay huesito. también hay huesito. Sí, pero no nada más hay helados. También hay, hacen malteadas, que de pronto hacen algunas, no son siempre las mismas, las van cambiando como por mes. Hay sabores de temporada. ¿Qué más hay? Hay unas Hay las paletas. tartas de Scarlett, que ya vino por acá. Ahí Hay paletas. Exacto, paletas, eso es nuevo. Lo de las paletas es Snickers. nuevo. Hay Snickers, que es el mejor Snickers que han probado en su vida, que es así aparte como congeladón. De verdad está muy cañón, porque la parte de cacahuate es como una onda ahí más tipo Butterfinger. Ya sabes que no sé cómo explicar cómo es, pero es muy rico. Como lajas de Sí, caramelo es una cosa cacahuatado. brutal. Yo creo que es el mejor Snickers que Sí está he rico, probado la verdad. en mi vida. Que van a decir, no se llama Snickers, porque no es Snickers. Sí es Snickers. No Snickers para toda la gente pesada que nos Exacto. Y ahora que pasó Navidad, hacen unos sabores de Navidad brutal. O sea, siempre hay cosas ahí variadillas, sigue. pero... La de chocolate me gustó mucho, la verdad. Sí, O sea, la de el mazapán chocolate es mexicano. una cosa también brutal. Lo único que yo podría decirles es que mejoren su no cuchara. Ah, a ti no te gustó la no cuchara. No, me te supo a mucho, croqueta. ¿no? No, te supo mucho, porque de hecho, tú dijiste que te había sabido mucho. ¿Se dice A sabido? croqueta. Sí. Es un Es grosero. no, pero en realidad es una cuchara que está... aparte, ni siquiera puedo decir nada porque me parece increíble que no sea fucking Sí, plástico. eso sí está bueno. ¿no? O sea, que Está sea comestible. Que sea comestible. Ahora esas no las Eh, hacen ellos, porque sé que hay, por ejemplo, en Mora también usan esas cucharas. Entonces debe ser un proveedor que no sé entrega bien esas. quiénes La son, verdad es que las está- venden. Eso, o sea, lo que rescato de eso está increíble que no Sí. sea plástico. Sí, sí, sí. Y aparte, tu helado te lo dan en un cucurucho de... En un o sea, cono. que es como un cono. Y no hay plástico. Eso está buenísimo. Sí, La verdad no es hay que eso residuos. es como muy De valioso. hecho, si compras para llevar es en frascos de medio y de un cuarto de litro y los puedes además llevar y te van haciendo ahí descuentazos para cuando Bueno, vayas. está buenísimo. Y la verdad es que sí tienen harta variedad de Sí. sabores. Y O sea, ahí te sí va. tienen como por lo menos tienen 14 sabores Sí, cada cada que vez. vas, cada Ajá. vez. Además de los extras. Y ahí te va algo que yo como que no había hecho tanta conciencia hasta esta vez que fuimos, que nunca dice vegano. O sea, ellos no se venden como si fuera... O sea, y creo que eso es algo que está bueno de pronto porque la gente tiene, a veces lo que habíamos hablado muchas veces acá, el rechazo de que ay, no es vegano, no lo quiero. Y no dice como tal, lo que ellos en realidad creo que lo que como se venden es como unos helados que están hechos sin conservadores, con productos totalmente naturales, o sea, es base de crema de coco, agave y nada más. Y bueno, el sabor Y el natural, y la fruta o el nada de sabor, saborizante exacto. artificial. Entonces eso está bueno, porque no lo venden así, pero al final de cuentas están vendiendo un producto que no tiene ningún ingrediente de origen animal. Y lo que sí vi es que estuvimos nosotros, ¿qué será? Unos 25 minutos antes de Sí, que nos por ahí. agarrara la lluvia. Sí. Lo que me gustó es que todo el tiempo vi entrar y salir gente. O sea, sí es como un lugar en el que Sí, la sí, gente sí. va y se echa sus helados, Sí. tienen mesitas, Sí. adentro tienen como un espacio para estar. Está muy a gusto, Sí. está en la calle de Nuevo León. En Alfonso Reyes. En Alfonso Reyes, la en la Condesa. Condesa. En una casa rosa divina. Y además, no sé si tú te Que está fijaste. como enfrente de la iglesia esta de Alfonso Reyes. Y Tamaulipas. Ajá. O que está en contraesquina de lo que seguro conocen, que son las tortas de chilaquil con todo lo demás. Con todo lo demás. Y de hecho hay una ventana que ese día no vimos porque no estaban haciendo, pero donde tú puedes ver que están haciendo los helados. Justo preparando ahí los hay un helados. letrero que dice como la fábrica. Y es Exacto. para que veas cómo hacen los helados. Ese ya no nos tocó, Porque ya era tarde son. pero ahí lo tienen. Y ahí seguramente pues grabó Alcachofa cuando hizo su sabor, y todos los Sí, hacen muchas participantes que colaboraciones, que también está padre.
Entonces hay bastante gente que va y hace sus sabores y los deja por temporadas. Exacto. Entonces vayan, llévense sus helados y hacen promociones. De pronto creo que el martes hacen 2x1 en ciertos tamaños, jueves 3x2. Yo ya me domino, como te puedes dar cuenta, voy muchísimo. Así que vayan, esto es Nieve de Olla, así que vamos a ver este video y regresamos con nuestros invitados. Para ver las delicias de este restaurante, lánzate a ver nuestro contenido exclusivo en Instagram y Facebook. Y pues regresamos, yo dije los invitados, porque hoy tenemos a Ireri y todos sus múltiples hongos de los cuales nos va a hablar. Ireri es de Simbiosis. ¿Cómo estás, Ireri? Bien, gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Pues empecemos así de lleno. Yo, la verdad, es un tema del cual me interesa mucho, desconozco mucho y creo que la mayoría de la gente de las propiedades que tienen los hongos y toda la micología, ¿no? Se le llama. Entonces, pues cuéntanos un poquillo. Bueno, para empezar creo que voy a hablar un poquito de mi background porque creo que es importante para decir por qué estoy aquí. Bueno, yo estudié biología en la UNAM y después decidí dedicarme a los hongos a partir de algo que se llama micoturismo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que había gente que iba al bosque, al cerro, a pasar un fin de semana a recoger hongos silvestres y a comérselos. Y para mí era algo súper extraño y súper ajeno porque en mi casa solo se comían champiñones. Entonces, como en la mayoría de las casas, sí, ¿no? yo decía así como de, pues, quién sabe cómo los reconocen, quién sabe cómo se hace. Y entonces empecé a meterme en todo este mundo y después de eso me empezaron a interesar cada vez más porque los veía aplicados en un montón de industrias, en un montón de cosas. Y entonces dije, ¿por qué no aprendo a cultivarlos? Entonces yo quería cultivar mis propios champiñones. Después me di cuenta que cultivar champiñones en casa es como súper complicado. Pero empecé a ver que también podía, o sea, que podía cultivar otros tipos de hongos. Y Setas, entonces, ¿no? Las setas, sí, las setas son es los como... más como comunes de cultivar en casa, ¿no? Justo, o sea, las setas era algo que podías crecer hasta en cartón. Wow. Y entonces, de la nada... O sea, por ejemplo, yo soy malísima para las plantas. O sea, de verdad, yo siempre se los digo en los cursos de cultivo. Yo creo que terminé aquí porque... pues no me quedó de otra. O sea, las plantas no se dejaron sí. Y fue con los hongos. Sí, definitivamente. Y lo que me gusta de los hongos es que, o sea, son organismos como que sí necesitan cierta atención, pero también tienen cierta independencia. Entonces, como que dejé mis cultivos ahí cuando aprendí a cultivar en la facultad. Y de repente vi creciendo unas cositas así que parecían como dedos rosas y yo así, ya tengo ratones, ¿no? Y no, o sea, de repente ya tenía mis hongos. Y luego empecé a meterme más y más y me di cuenta que también había en este mundo del wellness y como de cómo tener tu cuerpo de una manera más natural, pues también existían las propiedades de los hongos y que ni siquiera era herbolaria como tal, sino ya era hablar como de todo un reino aparte y propiedades que solo encontrabas en los hongos. Entonces, para mí esto se vuelve algo súper loco y como dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer con esto que sé? Y vino la pandemia. Entonces, en esa pandemia escogí... Bueno, más bien no escogí, sino como que empecé a entender que yo no quería el camino tradicional de la ciencia y de producir miles de artículos científicos y después hacer un doctorado y después no saber qué hacer de mi vida, sino que pues estaba encerrada con mi familia y ellos no entendían que era un hongo y que por más que yo estaba haciendo una tesis y me iba a graduar, iba a tener una cédula, iba a hacer un examen, o sea, seguramente para ellos iba a ser como de, ay, qué padre tu examen, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso que estudiaste? Sí, completamente. Claro. Y más porque mi familia... pues nada tiene que ver con la biología, ¿no? Entonces era así como, ay, qué padre. ¿Y qué vas a hacer? Y yo así de comer hongos. Entonces, en ese camino, justo como que la pandemia creo que abrió muchas puertas a conocer gente, sobre todo América Latina, que estaba teniendo estos tipos de emprendimientos con hongos. Entonces, creo que ahí fue como el punto donde dije, yo quiero hacer algo así en México. Entonces, pasa como la parte fuerte de la pandemia, viene el 2021, y yo estaba así de que, pues no sé qué voy a hacer,
porque a mí nunca me enseñaron a tener una empresa, a mí nunca me enseñaron a vender lo que sabía. Y entonces yo dije como de, pues voy a dar un curso de cultivo, ¿no? Y seguramente la gente que tomó el primer curso de cultivo ahorita dice como de, ¿quién eran? O sea, ¿qué hacía? ¿Por qué creyeron que era una buena idea? Pero empecé a ver que las personas estaban muy interesadas en estos organismos y que justo, ¿no? O sea, como que llegaba esta nueva palabra, micología, hongos, y que de un momento a otro, no sé si ustedes lo notaron, hay hongos por todos lados. Por todos lados, sí. O sea, vas a un festival y el escenario tiene hongos. Vas a algún lugar y las cosas tienen hongos. Incluso vas de compras y la misma moda trae como prints de hongos. Uh-huh. Entonces, ha sido muy interesante porque normalmente muchas personas veganas se acercan a Simbiosis así como de, oye, yo solo consumo champiñones o yo solo consumo portobelos, pero pues quiero... O sea, incluso también se acercan hacia nosotros con la onda de la sostenibilidad, ¿no? O sea, es como de, oye, es que sé que la soya tal vez no es lo más padre, o incluso personas que no pueden consumir gluten, es como de, oye, pues no puedo comer seitán, ¿qué hago, no? O sea, no quiero comer carne, y es como de hongos. Hongos. Entonces, creo que ha sido bien padre porque, digo, o sea, viene el 2021, nosotros nos adentramos al mundo tanto de restaurantes como de productores, como la línea de suplementos, y se vuelve, o sea, se empieza a hacer como algo súper grande, que actualmente incluso tiene un término ya económico real, que se llama Shroom Boom, y entonces incluso hasta Forbes dice que esto está creciendo 800% anualmente. Wow. Entonces yo digo, ¿por qué no lo veo? Sí. Pero es muy padre, o sea, me acuerdo mucho la primera vez que estuvimos en Hola Vegana, me invitaron a dar una charla y yo le puse un nombre súper complicado así de micofagia, ¿no? y sí, o sea, sí hubo gente que fue, pero como que justo era eso, ¿no? Como de ¿qué rayos es un hongo? Entonces nosotros partíamos desde, pues no son plantas, sino son animales. O sea, son un reino aparte. Son un organismo con características muy particulares, pero también son un organismo que básicamente de ellos fue que conocemos el mundo como existe actualmente, ¿no? O sea, no sé si han visto este meme de la gente agradeciéndole todas las plantas y los hongos atrás, así de... Oye, te hago una pregunta porque desmiénteme más bien. Dime. Hace poco, no me acuerdo si lo estaba leyendo o lo vi en algún lugar, se comunican entre ellos. Se comunican entre ellos. Es una onda como súper avataresca. Sí. ¿No? Donde en realidad entre ellos sí se comunican a través de la tierra. Sí. Es súper loco. Yo soy un amante durísimo de los hongos, tanto para cocinarlos, prepararlos, estudiarlos, verlos. Y me sorprende mucho toda esta parte de suplementación que tienes. Uh-huh. Y la pregunta es muy clara. Es cuando tú decides cada uno de estos suplementos, uh-huh, ¿cómo decides qué hongo va para ese suplemento? ¿Es por las propiedades del hongo? O sea, de cada uno de los hongos. Porque ahí viene la otra pregunta, es ¿cómo trabajas eso si en realidad pues es hongosto, ¿no? O sea, uh-huh, es 1 o 2 meses al año de muchos hongos, los demás son de cultivo, pero el hongo yema, los azul, ¿sabes? Unos azulitos, uh-huh, bien bonitos, los de temporada, pues no están más que en junio, julio, agosto, ¿no? Por ahí principios de septiembre y a lo mejor no tanto junio. Uh-huh. ¿Cómo haces para tener eso todo el tiempo? O sea, o ¿cómo divides eso? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, para la parte de suplementos, yo empecé a estudiar esta parte de las propiedades de los hongos, las moléculas medicinales que tenían, y digamos que existen 5 hongos que son como muy famosos actualmente, que seguramente han escuchado de ellos: la melena de león, el reishi, turkey tail. O sea, por ejemplo, reishi es uno de los hongos yo creo que más abundantes en el mercado porque es un hongo que se comercializa desde años. O sea, incluso es tal vez el que más fácil podemos encontrar en tiendas naturistas o en tiendas de herbolaria o en tiendas de suplementos. Pero acá lo que hice fue, o lo que hacemos más bien en los suplementos, es primero remontarnos a la teoría. O sea, ¿qué hongo sirve para qué cosa? ¿Qué hongo tiene qué moléculas? Por ejemplo, la melena de león funciona a nivel del sistema nervioso. Es un hongo que tiene unas moléculas que se llaman erinacinas y erisenonas. Y estas cosas solo existen en ese hongo, no existe en ningún otro organismo en la naturaleza. ¿Qué hacen estas cosas? Ayudan a que nuestras neuronas puedan hacer una sinapsis más rápida,
a que podamos Dame dos. prevenir... Nos surge por allá. Dame 2. a que podamos prevenir el Alzheimer, pero también tiene un efecto muy interesante a nuestro nivel estomacal, porque como ayuda a que reduzca nuestros niveles de ansiedad, también ayuda a que nuestras mucosas gástricas se mantengan sanas. Entonces, haz de cuenta que estás tomando café, pero sin sentirte ansioso, sin irritar tu estómago. Y... Dame 2. Sí, Otra vez. bien. ¿Cómo dices que se llama ese? La verdad, y no les miento, la melena de león siempre es nuestro bestseller. O sea, cada mes es lo que más producimos, cada festival es lo primero que se acaba, y cada vez hay más personas que llegan así de, oye, ¿tienes melena de león? También nos da risa porque luego llegan así, ¿tienes diente de león? Y yo, no. Pero por ejemplo, dentro de este suplemento que dices, yo vi que tienes 4 suplementos Sí. en nivel de gota, ¿no? Uno es pero entiendo que uno dice como calm, otro es como para focus, o sea, como para concentrarte, otro es de energía y otro es de... Bienestar. ¿Cuál es el de melena de león? Mente. ¿Cuál es Para el que estar- me interesa? Para estar, no, me interesan todos. Para estar muy enfocado. Sí, mente es, o sea, nosotros para poder tener también los hongos y no perderme de las preguntas, esto es importante. O sea, México tenemos alrededor de 450 especies de hongos comestibles, de las cuales alrededor de 160 a 200 se consideran medicinales, pero generalmente, más bien genuinamente, no generalmente, la medicina tradicional china es la que fue el parteaguas de lo que ahorita conocemos como suplementos de hongos. ¿Por qué? Porque es muy distinta la historia de China y de México por las conquistas, por el panorama Sí. y el contexto social. Entonces, en México tenemos más enfocado a enfermedades tradicionales o a desinflamatorios, por ejemplo, hay hongos que se utilizan como para purgarte, o sea, como que tienes una enfermedad estomacal, tienes que saber tanto y ya, te provoca un vómito. Pero en la medicina tradicional china se empiezan a utilizar como para cosas muy específicas. Incluso, por ejemplo, ya en general hablando de Asia, el reishi, si ustedes van a las tiendas de K-Beauty como muy fancy de aquí de México, hay cremas, o sea, hay crema para contorno de ojos que tiene reishi, porque es antioxidante. Entonces tú ya puedes comprarte tu serum, tu contorno, y ya, trae moléculas de reishi. Ahora, lo que nosotros hacemos es remontarnos a la teoría, cultivar estos hongos, que afortunadamente son hongos que se pueden cultivar todo el año, de acuerdo a ciertas características. O sea, humedad, De temperatura y humedad, ¿no? Seguramente. Sustrato, sobre todo, ¿no? Y de ahí nosotros hacemos una extracción. ¿Qué es esto de la extracción? Básicamente nos metemos a un laboratorio a ñoñar y hacemos una extracción en agua y una extracción en alcohol. Jalamos moléculas que son más afines al agua y moléculas que son más afines al alcohol. Pensé que era como a través de algún prensado con frío. No, ¿no? No. Básicamente es cultivar, deshidratar. Hacemos la extracción por un aparato que se llama rotovapor, que lo que nos ayuda también es a evaporar las cosas que no queremos. Y después les hacemos un análisis que se llama HPLC, que ya, esa es mi parte creo que favorita porque me gusta mucho correr los HPLC. Pero justo ahí nosotros podemos garantizar que tenemos las moléculas que queremos y que no nos jalamos todo. A diferencia de una tintura, que una tintura la podemos hacer de cualquier cosa que nos podemos imaginar, la tintura te jala todo en alcohol, entonces ahí también te puedes traer moléculas que tal vez te hacen daño o que si no tienes una estabilidad correcta, pues tomarla a diario después te va a generar algún problema. ¿Y le agregas algo al producto final? O sea, como, no sé, hay algunos de CBD que les agregan ciertos terpenos y ciertas cosas como para que los sabores no sean a lo mejor tan violentos en la boca o lo que yo les platicaba un poco antes de que llegaras. De pronto, muchas veces el que sea calm, o sea, como para abajo, o que sea como focus, muchas veces no tiene que ver con el CBD como tal, sino tiene que ver con el agente que le ponen, lavanda o menta o tal. Acá no es así. No, acá nosotros todavía no nos vamos experimentando, más bien estamos experimentando la parte de los sabores. Lo único que nosotros añadimos, nosotros obtenemos un 70% de extracto concentrado. Okay. El 30% restante es alcohol grado alimenticio. Y esto lo usamos como conservador. O sea, básicamente nada más es para que no tengas que tener tu extracto todo el tiempo en el refri o que si hay un cambio brusco de temperatura no se te eche a perder, sino que puedas llevarlo en tu bolsita, lo puedas llevar a donde quieras.
Y es bien curioso porque tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Los que prueban las gotas y es como de, ay, esto está bien fuerte. Y los que las prueban y dicen como, está bueno, ¿eh? O sea, entonces, justo como que ahorita estamos en la parte también de poder llevarlo a polvo. Lamentablemente, así como, bueno, afortunadamente muchas personas están interesadas en los hongos actualmente, muchas personas quieren saber de ellas, están entrando al mercado, pero lamentablemente muchas personas lo están haciendo como fácil o con productos de no tan buena calidad. Y la mayoría de los productos que ahorita encontramos en el mercado son polvos. Estos polvos es muy raro que tengan una extracción. O sea, estos polvos nada más deshidratan los hongos, los pulverizan y te los meten en un frasquito muy bello. O a veces nada más los compran, los polvos de Estados Unidos o de China. Y los revenden. Y te los ponen en un branding muy lindo. Sí, los mezclan. A mí me han mandado algunas marcas, me mandan eso, como en una mezcla de harinas para brownie. Literal. Y entonces te dicen, con adaptógenos, no sé qué, y pues lo preparas igual. Y sí, pero debe traer una cantidad mínima, ¿no? Sí. A comparación de lo que ustedes hacen. Sí. Por ejemplo, las moléculas medicinales por excelencia de los hongos se llaman betaglucanos. Un buen producto de hongos tiene 30 a 31% de betaglucanos por cada porción. Los productos que son únicamente pulverizados tienen 12 a 15%. ¿Por qué? Pues porque no hay extracción. Una vez llegó un chico, la melena de león sabe como a marisco, o sea, tiene un sabor muy marino. Muy profundo. A mí en lo personal no me gusta, porque yo tengo problemas con esos sabores. Pero incluso un chico el otro día, no la vegana, me dijo, no, es que me hice unos tacos baja de melena de león y no te pases. Y yo rico. así, qué padre. Si te gustaron, qué bueno. Yo mejor lo extraigo todo. O sea que básicamente se los puedes, o sea, eso se los puedes, la presentación que ustedes venden de gotas se lo puede agregar a lo que sea. Sí, a lo que sea. Okay. Sí. O sea, incluso ahorita que salí de viaje, como que los llevé conmigo y pues, o sea, teníamos que caminar muchísimo, había que recorrer el bosque, la selva, los climas son muy distintos. Y entonces yo sacaba mi gotero así de energía y era así de vámonos. Y me fui. Igual para el avión, o sea, me gusta mucho viajar en avión, pero me genera mucho estrés pensar que estoy a miles de metros. Sin control alguno. Justo, o sea, como, ¿no? y más que yo conduzco todo el tiempo, entonces como que voy así de, voy a ver que el piloto lo esté haciendo bien. Y llevaba como también mi gotero de bienestar, que tiene una mezcla de 5 hongos, y lo que a mí me ayuda es que actúa a nivel de glándulas suprarrenales, que son todas estas que reciben nuestro estrés del día a día, o sea, hígado, riñón, páncreas, toda esta parte de nuestro estómago, lo que nos hace que tengamos mala digestión, es en donde se va nuestro estrés. O sea, si nosotros ahorita alguien nos dice, no sé, alguien, ¿no? Reprobaste una materia o le debes al SAT dinero, se va ahí en nuestro estrés, o sea... O a todos los mexicanos esta última. Sí, entonces, o sea, es una presentación muy práctica, la puedes llevar a donde sea. Y acá lo curioso es que, te digo, este chico llega y me dice, oye, es que compré un polvo. Primero nos dice así como de, oigan, es que los engañé. Y nosotros así. Fue como, es que compré otra marca. Entonces, ok, bien, o sea... Fui infiel. Sí, fue como de, está bien. Y dijo, pero es que no manches, compré un polvo de melena de león y mis hot cakes, mi licuado, mi proteína, todo sabía a pescado, o sea, todo sabía a camarón. Y yo así, pues sí, así o sea, es el sabor. No tenía una extracción. Y me dijo, ¿cómo? Y yo, sí puedes hacer productos en polvo, y de hecho esa es nuestra siguiente etapa, pero siempre debes tener una fase líquida, siempre debes extraer. ¿Por qué? Porque los hongos tienen en su pared celular algo que se llama quitina. Esto es lo mismo que tienen los insectos en su exoesqueleto. Entonces, cuando un insecto cae, por ejemplo, como que cruje, ¿no? O sea, como que suena así. ¡pac! Y eso es por la quitina. O sea, la quitina lo hace muy duro. Los hongos también tienen eso. Para poder acceder a los betaglucanos, a las erinacinas, ericenonas, a lo que tú quieras... Tienes que romper esa pared. Y eso solo se puede hacer con una extracción. Ahora, ¿cuánto tiempo? O sea, tú hablas de un proceso que, al menos así de platicado, suena que es muy complicado y sobre todo muy tardado, o sea, de mucho tiempo, de cultivo, extracción. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? A mí, para que la gente valore no nada más la cantidad
perdón, es que esos nombres están rarísimos, o sea, de producto que es el efectivo en los hongos, además del tiempo que conlleva hacer cada uno de tus productos para que vean lo que siempre tú dices mucho, ¿no? De la diferencia entre costoso y caro. Sí. Que estos pueden ser costosos, pero porque valen por todo cada ese peso. Proceso. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para hacer todo el proceso de uno solo? Por ejemplo, de cultivo de hongos nos puede llevar de 1 mes a 2 meses tener una buena cantidad. O sea, y una buena cantidad te hablo de al menos 1 kilo para que nos pueda rendir más o menos 1 litro de extracto, ¿no? Porque ese kilo lo tenemos que deshidratar y luego pulverizar para hacer el extracto, para que sea más sencilla meter en... Ajá, o sea, mientras más chiquito es más fácil que puedas obtener las moléculas. Entonces, ponle que es 1 mes de cultivo. La extracción, lo más rápido, o sea, se puede hacer el macerado como más, ¿qué te gusta? 2 a 3 semanas. Y ya después estabilizar con el alcohol, hacer las pruebas de laboratorio que nos entregan resultados entre 2 a 3 semanas también. Y después ya envasar, etiquetar y poner a la venta. 3 meses aprox. Básicamente. Ok. Entonces, afortunadamente ahorita nosotros trabajamos con un laboratorio privado, pero pues sigue siendo todo un tema, ¿no? Porque ya competimos con muchos, pues con muchos en el mercado, pero también justo con todas las lagunas respecto a los suplementos en México, ¿no? O sea, apenas en nuestro etiquetado regresó la declaración nutrimental, que yo estaba muy peleada con ella porque la declaración nutrimental de un suplemento no funciona para un suplemento de hongos. ¿Por qué? Porque es la declaración nutrimental como si te estuvieras comiendo el hongo, no como si lo estuvieras extrayendo. Entonces yo así en Cofepris como de que, pero es que aquí tengo mis análisis. Sí, le resta un poco... Sí, pero estas regulaciones legales que hay son muy difíciles. Y si es a la Cofepris de cambiarlas, tendrías que pasar por unos estudios y muchísimo tiempo en lo que solamente llega, lo aceptan, lo estudian, te dan el sí, te dan el no, el sello. O sea, es muy complejo, ¿no? No, y aparte, o sea, en los hongos hay que partir que en la legislación mexicana, o sea, tanto en la ley de protección de vida silvestre, la ley de equilibrio ecológico, leyes en cuanto a suplementos, los hongos siguen siendo plantas. O sea... Desde ahí ya desde ahí, estás empezando mal. Sigue siendo una verdura, pues. Sí, literal. O sea, vamos a comprarlos, no sé, si alguien va al súper, los encuentras en vegetales. Ahí metido en medio de todo lo demás, de la arúgula y el sí. Entonces, es como todo este tema donde decimos, bueno, o sea, no se va a cambiar el mundo de hoy a mañana. Incluso nosotros lo hablamos con las personas. O sea, tampoco les decimos como de solo me compres a mí, yo soy la mejor marca. O sea, sí somos una gran marca. Sí, pero no se los digo. Pero es eso, ¿no? Como de aprende qué preguntarle a tu proveedor. O sea, ¿de dónde vienen tus hongos? ¿Se extrajeron? O sea... De entrada, perdón que te interrumpa, pero de entrada, si yo tengo que escoger entre marcas, pues escogería a quien se graduó en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Como que sabe lo que está haciendo. Que sabe lo que está haciendo en biología, como que esa sería uno de mis puntos, pues no sé si toda la gente lo haga así por el empaque, pero yo pensaría en, pues prefiero con alguien que estuvo en la Facultad de Ciencias, que estudió biología, que sabe cómo está haciendo el proceso, que sabe cómo está haciendo la extracción, pues yo soy de aquí, ¿no? Y que está involucrada en todo el proceso, además, ¿no? Porque como dices, hay gente que pues de pronto compra cosas para tal vez... terminar el proceso, pero no sabe realmente de dónde viene. O sea, tú estás del inicio al final del proceso. Sí, por ejemplo, en Cordyceps es un extracto muy peculiar como en el punto de vista vegano, porque Cordyceps es un hongo que en la naturaleza parasita insectos. O sea, es este famoso hongo que hace a las hormigas zombies y que las controla y es padrísimo. Y es un control biológico natural, o sea... Cordyceps lo que hace es evitar que haya plagas en la naturaleza. Es un viaje loquísimo. A ver, platícanos tantito de eso porque sonó súper interesante. ¿Cómo que controla a las hormigas? Sí. Hace cuenta que el primer organismo en el mundo que cultivó hongos fueron las hormigas. O sea, los insectos. O sea, incluso los asiáticos les copiaron sus patrones de cultivo para poder tener hongos. Entonces, las hormigas pues todo el tiempo están trabajando, están comiendo cosas del suelo y pues ahí comen esporas de Cordyceps. Entonces, lo que hace este hongo es que hace cuenta que la hormiga lo come, entonces empieza a crecer dentro de ella y el hongo como que toma su cerebro
y la lleva a un punto en una hoja en donde el hongo tiene humedad, luz, temperatura correctas. O sea, como si fuera un host así de Sí. vivo dentro de ti y hago que tengas las condiciones que yo necesito como hongo. Y Wow. ya que encontró ese lugar Habría ideal que donde aprender vivir. mucho de ese. Sí. Sí, ya que encuentra las condiciones donde vivir, donde le gusta, donde puede crecer, hace que la hormiga prense su mandíbula a la hoja, la mata y crece. Wow. O sea, la mantiene viva hasta que él puede encontrar el lugar idóneo para existir. Entonces, ¿quién cultivó a quién por primera vez? Exacto. Sí, ya sé. No, o sea, o porque a lo mejor es Es el hongo el que alucinante eso. Sí. Es que es la naturaleza. Es loquísimo. O sea, la primera vez que yo vi Cordyceps o sea, como en el mundo silvestre, porque en cultivados parecen unos chetos y se cultivan como en arroz fermentado, es como nada que ver con verlos en la naturaleza. Estábamos en Chiapas en febrero de este año y fue como una pequeña reunión de empresarios de hongos de Estados Unidos y de México, que de hecho ahí yo conocí a una de las marcas que cuando yo empecé dije, sí, voy a conocer a su dueño como en 10 años, ¿no? Y así este año empezaba y fue así como de, oye, queremos que vengas acá, viene tal y tal y tal. Y yo así, ok, pero creí que me invitaban como a participar, o sea, como en el público, ¿no? Y fue como, no, queremos que seas una de las speakers. Y yo así. Y dije así, a ver, aguanta, ¿no? Entonces justo iba con ellos en el bosque. Yo la verdad me dedico más a hongos de bosques templados, entonces estoy acostumbrada a otros tipos de hongos. Los bosques de la selva son súper chiquitos. Son muy vistosos, pero son muy chiquitos. Y de repente así volteo y estos compas ya traían de que 10 hojas y era así como de, mira, un mosquito parasitado y una gallina ciega y una hormiga. Y yo así de, ¿a qué hora? O sea, yo vengo por el mismo camino que ustedes. Y entonces era impresionante porque incluso tú puedes ver toda una rama y si le prestas atención, o sea, como que se ve la jerarquía, ¿no? Incluso puedes ver a la reina parasitada. O sea, es un gran espectáculo ver un hongo parasitando un insecto, porque además son súper chiquitos. Entonces, apenas volvimos a encontrar otro en bosque templado, aquí en Whisky Lucan, en los recorridos que hacemos. Y aparte yo iba caminando y volteé y le dije al chico que trabaja conmigo así de, ¿es? Y él así como de, obvio no. Y yo, no, obvio sí es. Y él así de, no. Yo así como que no. Y me acuerdo que ni siquiera traía navaja, saqué mi tarjeta del Metrobús y yo así, esta casi no la uso, a ver qué pex. Ya sale y yo así, pídeme una disculpa. Y él como Sí, era. Sí, y para nosotros fue así como de, wow, ¿no? Un hongo parásito. Entonces, los patrones de cultivo que inician con esta especie o la especie como medicinal que se utilizaba en Asia y que incluso se puso en peligro de extinción era el Cordyceps sinensis o el Ophiocordyceps sinensis, ¿no? Entonces, esta especie sí se cultivaba estrictamente en insectos, incluso su sobreexplotación llevó a que se pusiera como en peligro esta especie. Y entonces muchas marcas encuentras que dicen Cordyceps sinensis o Ophiocordyceps sinensis y luego dice cultivo vegano y tú así. ¿Cómo? Que no está cultivado en ningún insecto. En ningún insecto. Ajá, pero entonces ahí nosotros entramos en conflicto porque la especie que no se cultiva en insectos es Cordyceps militaris, Pues estás que es la hablando que de otra. nosotras utilizamos. Entonces ahí te quedas así de que, o sea, pues ponte O sea, de acuerdo, ¿no? te hace dudar del producto sí. en realidad. Oye, Sí. Pero son cosas que el consumidor no sabe, perdón. No, estás bien. Dile tú. No, ya nada más. O sea, aparte de la información técnica que nos estás dando, que es sumamente interesante, Sí. por lo menos a mí me apasiona muchísimo, esperemos que a la gente también, para como irnos un poquito a otras cosas dentro de la entrevista, esta última época de hongos, yo busqué por muchos lados irme a una caminata. No lo logré porque yo soy un poquito desastres en, oye, ¿puedo ir mañana? Está lleno. ¿Puedo ir pasado mañana? Es que el siguiente domingo está lleno. Bueno, en 3 semanas ya no es temporada. Me ha sorprendido cómo ha crecido también ese mercado, Sí. porque luego, siguiéndolos en redes, vi las fotos y es muchísima gente la que va a estas caminatas. Lo que vi un poco en tu página de Instagram, que la vamos a poner aquí para Sí, que para que sepan la- todos,
¿Tú también haces eso? O sea, ¿también hacen Sí. esas caminatas? Porque veo que llevan sus canastas y creo que es una experiencia que puede ser en familia súper bonita. Hay unos que incluso me ofrecieron, ya cuando un poquito vieron mi página y quien era como, vente el fin de semana, te lo pagamos. Ya no podía yo porque ya no había manera de ir, ¿no? En cuanto a tiempos. Pero hay fines de semana donde vas con tu familia, recoges hongos, luego se los comen, les enseñan un poco. Cuéntanos un poquito de eso que creo que les puede como gustar muchísimo, ¿no? Sí, pues de hecho mi tesis de licenciatura fue de micoturismo. Es un poco lo que nos decías al principio. Sí. Aquí en México, o sea, el micoturismo como que surge como un fenómeno de reivindicación del campo, o sea, como de darle una alternativa a partir del ecoturismo a las familias. Y estaba bien chistoso porque analizaban el turismo, el micoturismo como en la parte social, en la parte económica, pero nadie se ha ido a la educativa. Entonces yo así de, bueno, ¿y qué nos da, no? O sea, ¿qué aprende uno? Entonces mi tesis fue de eso, de analizar la faceta educativa del micoturismo aquí en La Malinche. Y, o sea, yo me titulé el año pasado, en el 2020. No es cierto, el año pasado. No, ¿cuándo me titulé? 2 años. No, sí fue el año pasado, en el 2021. Es que me titulé por Zoom aparte, así en mi cocina y con mi bolsa de frutería Peter atrás. ¿Sí? Así. Entonces, teníamos alrededor de 29 eventos de micoturísticos en México, de norte a sur, que se dividen en 3 como principales, digamos, tipos, ¿no? En ferias, en recorridos y en degustaciones. Que también lo padre de México es que es un país tan micodiverso, o sea, tan micocultural, que si tú vas a una feria en Oaxaca va a ser muy distinta si vas a un recorrido micoturístico en La Malinche, o si vas a una degustación en Jalisco, o si vas a una feria o una exposición en Toluca. Y eso tiene que ver con los climas y con los sustratos que donde nacen, Sí, ¿no? tiene que ver tanto con los ecosistemas, pero también con la diversidad cultural. Porque en cada zona hay un grupo originario distinto. Una etnia distinta. Entonces, sí, o sea, básicamente los recorridos, cuando nosotros los hacemos, es llegar al bosque, tener una pequeña introducción de qué son los hongos, cómo son sus tipos de vida, o sea, que unos nada más crecen en la materia orgánica, otros se relacionan a árboles y otros parasitan insectos. Explicarles los métodos correctos de recolección, porque también cada año crecen los grupos de Facebook o los grupos de Instagram de aficionados de hongos y es muy padre, pero nunca falta el clásico de ¿por qué lo arrancas, no? Entonces aquí es muy importante mencionar que no es como las plantas, o sea, si nosotros arrancamos una planta o nos llevamos un árbol, el impacto es gigante. Cuando nosotros recolectamos un hongo, lo que nos estamos llevando es el fruto. Pero realmente el hongo verdadero, el micelio, vive todo el año debajo del bosque. Es lo que te digo para retomar el principio de la comunicación entre ellos, que eso es muy loco. Sí, o sea, eso es lo que come, lo que comunica. Ese es el cerebro del hongo. Lo que nosotros nos llevamos es el fruto y su parte reproductiva. Entonces, ahí les enseñamos los buenos métodos de recolección, de llevar ejemplares maduros para que los demás puedan soltar sus esporas y seguirse reproduciendo en el bosque, de no dejar abierto y que el micelio se ponga en peligro. Y también luego nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabes cómo son los comestibles y los tóxicos? O sea, ¿todos los azules son comestibles? ¿Todos los azules son tóxicos? Y es como de no. En realidad, o sea, nos tenemos que fijar en el sombrero, en la parte de abajo, en el pie. Un poco, una vez que fuimos a hacer una caminata, ella y yo, al bosque, yo tenía como una manera de identificarlos, que seguramente me vas a corregir y decir, no tiene nada que ver. Para mí, solo hay algunos diferentes, pero para mí en general, los que por abajo son rayaditos, son comestibles, y los que tienen como esponja, no. Pero de pronto, Sí, el porcini tiene medio esponja y es comestible. Pero para mí era como una de las maneras más rápidas de decir este no, este sí, este mejor no. Y nunca me he enfermado. Creo que es suerte por como te veo. Pero es una de las maneras en las que yo decía, ¿cómo lo puedes reconocer? ¿Hay algunos datos para reconocerlos así de una? No. O sea, también eso es algo muy padre en estos organismos. No hay generalidades. O sea, incluso también ese es otro dato interesante, ¿no? Todo lo que se descubrió en América respecto a hongos se hizo con base en lo que se conocía en Europa. O sea, cuando llegan acá a México, bueno, América en general, nos dicen como de, esta especie es esta y esta especie es esta. Y, por ejemplo, la yema es la manita del complejo cesárea. Pero en realidad en América
son un chorro de especies dentro de Amanita cesárea. O sea, es Amanita basi, Amanita jacksoni, Amanita halyalyuy, Amanita bla, 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 bla. Entonces... ¿El yema es este amarillo muy grande con naranja? Ajá. Que Sí, se sí, come sí. como si literal le dicen hongo huevo a veces, porque es como hacer huevo revuelto. Sí. Muy Sí, sí, sí. También, por ejemplo, está la Amanita lauré, que es completamente amarilla y pertenece a este complejo. Entonces, no hay una generalidad, sino más bien es conocer, pues sí, todas las características que tiene. Porque a veces hay 5 especies en un solo nombre. Bueno, eso es mucho más complejo. Sí, incluso de los azules, en México creo que tenemos 2 especies. O sea, no solo es Lactarius índigo, sino Lactarius índigo variedad tal, Lactarius índigo variedad tal. Cuando me estaba titulando, había un proyecto en el laboratorio donde estaba. Yo estuve en el Instituto de Biología con el doctor Roberto Garibay, que para la gente que es micóloga es como de los rockstars de la micología. Empezó un proyecto de un repositorio digital de hongos comestibles y tóxicos. Actualmente es una página abierta en línea. Les paso el link para que también lo puedan checar. Y es una página que viene con infografías de hongos comestibles y tóxicos. También viene con información para médicos, para saber qué hacer ante una intoxicación. Viene con una galería de fotos, pero sobre todo viene con información como sencilla, ¿no? O sea, de que si el sombrero tiene esto... No te lo compro. Ajá. Igual es importante mencionar que esto no es una guía. O sea, la mejor manera de recolectar hongos silvestres es siempre acompañado de alguien un que recolector sepa. o de su micólogo de confianza y que hasta luego nosotros se nos puede petatear, ¿no? O sea... Pero por ejemplo, y hablando justo del micoturismo, para retomarlo y que la gente pueda asistir, este sí tiene una época en el año donde únicamente puede ser la época de recolección de hongos, porque no hay, durante la otra época del año no hay hongos, ¿no? Sí, completamente. Se supone que la temporada de lluvias, o sea, en sentido estricto, empieza... En los libros, porque que el ya clima ahora de ya este es mundo ya cualquier es otra cosa, ¿no? Sí, empieza a finales de junio y termina a finales de septiembre. En realidad nuestra temporada de lluvias como fuerte es de finales de julio a inicios de septiembre. Para este año tuvimos recorridos julio, agosto, septiembre, todavía en octubre. Toda la última semana de octubre nosotros seguíamos vendiendo hongos silvestres a restaurantes. Y yo ya estaba así de que en 2 semanas me voy de viaje. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, esto también tiene mucho que ver con el cambio climático. O sea, para mí, yo creo que este es el primer año que es tan tangible el cambio climático. O sea, especies que salían en julio estaban saliendo en agosto, especies que salían... Bueno, ponle que en agosto no es tan grave, pero salían en octubre. Sí. O de repente teníamos muchísimas de una y a la siguiente semana nada, o de repente llovía así a cántaros y luego se paraba. O sea, incluso yo siempre les decía, ¿no?, a mis clientes como, cuando ustedes vean la ciudad inundada, es que ya hay hongos en el bosque. O sea, es el punto en donde ya está lloviendo bien. Nos tardamos en inundarnos este año hasta agosto. O sea, hubo una semana de septiembre, me acuerdo, que fue como de, ahora sí alcanzamos. Ahora sí ya. Ajá, y yo así de septiembre, ¿no? O sea, entonces, creo que también el micoturismo permite a las personas hacer tangibles las problemáticas actuales en cuanto a los ecosistemas. O sea, ver que existe la tala de bosques, ver que existe la pobreza en los bosques, ver que existe el abandono de los ecosistemas, pero también ver que existe todo un patrimonio micocultural alrededor de esto, ¿no? O sea, que no solo es, por ejemplo, el porcini, ¿no? O sea, el porcini resulta que tiene más de 5 nombres comunes en México. O sea, es el pambazo, pante, xotoma. Si no sabes sema. que te estás comiendo lo mismo. Exacto, ajá. Y es padrísimo. Entonces, creo que también abre la puerta a volver a entrar a nuestra diversidad cultural y retomarla y a partir de eso, o sea, esta edición de Hola Vegana, uno de los chicos de staff volvió a entrar a la charla y me dijo, es que yo por ti como más hongos. Y para mí eso fue así como de, abrázame. O sea, como que no sé, me sentí, yo creo que así se sienten las... Rockstar. Sí, completamente. Sí, yo así de, las fotos cuestan 10 pesos. Pero es que aparte en México, aunque tenemos una variedad tan extensa como la mencionas, y que muchísimos son comestibles, yo dudo muchísimo que la gente haya comido más de 5 hongos, que son el portobelo, el champiñón, el cremini, las setas y a lo mejor por ahí
algún hongo silvestre, ¿no? O sea, pero todos los demás, pues en realidad no sí, se conocen. el champiñón. O sea, sí. no hay como Sí. mucho, ¿no? Yo afortunadamente tengo ahí en el mercado de Coyoacán, hay una señora que amo y adoro, que tiene cada temporada toda una parte quita sus verduras y pone hongos. Wow. Todos los hongos posibles. Eso es como mi remanso cada que hay hongos. Es muy interesante lo que haces. Lucas, ¿tú tienes algo como Pues particular? yo nada más quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que se puede encontrar. O sea, entrando a su página, podemos encontrar los hongos, las caminatas en época de caminatas y los suplementos. O sea, básicamente Simbiosis es todo alrededor de los hongos, pero son esas tres, digamos, divisiones. Sí, básicamente igual somos proveedores de restaurantes de hongos. Tenemos como en temporada de lluvias también somos proveedores de hongos silvestres y de hecho en temporada de lluvias es la única temporada donde activamos menudeo. Entonces las personas pueden encargar su canasta de medio kilo o 1 kilo de hongos silvestres. Buenísimo. Y cada semana les damos una receta que va cambiando de acuerdo a los hongos que tiene para que pues también sepan cómo prepararlos. Encuentran los suplementos, encuentran degustaciones, encuentran cosas que hacemos también con restaurantes que trabajamos o incluso con personas que vamos conociendo en el camino. Ahorita de hecho, pues la verdad es que creo que los hongos son el futuro en la alimentación, también creo que lo son en la salud completamente, pero creo que para poder llegar o empezar a traer ese futuro al presente necesitamos como generar estos lazos y pues ahorita también estamos empezando a planificar para el próximo año algunos cursos o algunos ebooks para facilitar a las personas preparar sus hongos en casa y también para una guía de cómo tener hongos de calidad, cómo comprar hongos de calidad. Tenemos un video también de cómo almacenar tus hongos en el refri. Es nuestro video más visto. Seguro. O sea, es que creo que bien, los hongos, está es muy- que creo muy buena que información. creo que es exacto, creo que lo que falta es información y hay un cierto creo tabú de pronto alrededor de no, es que no sé si es venenoso, si me lo puedo comer, entre que si son comestibles o no. Entonces creo que la gente se va a la segura, el que me venden en el súper. Pero creo que si existe toda esta información que dan ustedes, a lo mejor les da un poco más de apertura de saber y adentrarse y aventarse a probar otro tipo de hongo. También les Sí. vamos a poner aquí el link de ese video Sí. para que lo vean. No, Porque, claro, para que lo vean, claro, porque sí. muchas veces es eso, Sí. ¿no? O sea, la gente los siente un poquito babositos y dice, ya no sirven. Y en realidad hay manera no. de hacer que vuelvan a servir cuando están babositos. Yo Y también o de en mi canal también guardarlos, está ese video. o de guardarlos de manera que no suceda eso Sí. tan Que no pronto. suceda eso. y Y solo si- como tip, perdón, los hongos nunca se lavan. Nunca, jamás. Nunca se No. lavan. Los Porque se hongos- llenan de agua y es imposible Sí. cocinarlos. Sí. Los hongos solo se limpian con un paño húmedo, nunca se lavan, Sí. ni se desinfectan. Así Nada. que... Y Tampoco. por ejemplo, si quiero comprar los suplementos, ¿dónde los busco? ¿También en la página? Sí, puede ser directo en nuestro Instagram y nuestro punto de entrega se encuentra en La Condesa. O nos pueden encontrar en la app de Somos con .m, que es un súper sustentable. Nos pueden encontrar también en Forte, en General Prim, en La Juárez. Y en Almacén Monstruo de Agua, que está en Amsterdam 46 en La Condesa. Y yo... O sea, por ejemplo, si yo voy hoy a Monstruo, encuentro tus suplementos, ¿los Sí. puedo comprar? Buenísimo. Pues ahorita mismo Ya nos me voy por vimos. unos 3 de cada uno. Oye, y la pregunta obligada que seguro todos los que llegan a tu stand te preguntan, oye, ¿y tienes hongos alucinógenos? O sea, esos no. No, Todavía. la verdad es que... Ese es otro mercado. Sí, es otro mercado completamente. Es un mercado que en México sigue muy penado. O sea, incluso nosotros ni siquiera podemos dar cursos de cultivo de esos hongos. Ok. Pero los pueden encontrar en YouTube. Pero Realmente... que de pajarito y de derrumbes y de... Sí, de cualquier Ay, qué especie conocedor. de hongo. Me salió. Pero bueno, o sea, ahorita lo que Simbiosis sí quiere hacer y también ya está en nuestros planes de... Me saca mucho de onda el in-between noviembre-diciembre porque yo ya siento que estoy en enero. Pero justo algo que sí va a suceder el año que entra es que vamos a tener cápsulas informativas Ok. de el correcto uso de psicodélicos, tanto en terapia como recreativo, para que no se anden pandeando. Porque al final, digo, nada nos detiene de buscar alternativas, pero así como los suplementos, siempre es importante saber qué preguntarle a la persona Claro. que me está vendiendo un nuevo producto y sobre todo en donde nuestra salud está involucrada. Oye, y Entonces- así como pregunta ya más para algunos que nos ven, que sí les gusta el recreativo, ¿por qué para que funcionen, igual y me dices no tienes ni idea y está bien,
¿Por qué cuando los partes se ponen morados? O sea, ¿la psilocibina tiene que ver algo con eso? Sí. Porque cuando te comes, para los que no sepan, un hongo que te va a poner bien juguetón, ¿no? O sea, lo partes y se empieza a poner morado. Sí, Okay. O sea, ese no se lo coman. Es azul. O sea, si se lo quieren poner, No, cómanselo bueno. porque los va a poner súper a gusto. Bueno. O sea, no te intoxica, nada más te pone como en un viaje muy atractivo. Sí. Es azul, porque se ve como moradoso. Sí, como... una reacción de la psilocibina al contacto con el oxígeno es que se vuelve azul. Sin embargo, no todos los hongos que se pintan de azul tienen psilocibina, porque también hay algunos boletáceos, como el porcini, que son como esponjitas abajo, que cuando se oxidan se vuelven azules. Y, por ejemplo, así, dato curioso, me encanta dar estos datos curiosos. El azul es de los colores más extraños en la naturaleza y solo existe como molécula en los hongos y en las indigotinas de las plantas. El azul que nosotros vemos en las mariposas, en las aves, en los animales, nada más es nuestro ojo reflejando luz, pero el azul que existe como tal solo está... Y en algunas algas, ¿no? Bueno, no sé si las algas tengan indigotina, pero básicamente solo son las moléculas que están en los hongos, en el Lactarius índigo, por ejemplo, y ¿Y cuál es el del porcini? Porque a mí me sucedió que agarré uno así, o sea, como ese tamaño, gigante, que fue como, wow, nunca había visto uno tan grande. Me lo llevé así, literal, como en la mano. Ajá. Y cuando me lo quité, me duró 2 días y medio. Pintaba la mano de amarillo, de amarillo, como con naranja. Okay. Por justo la parte de la espora. Esas pudieron ser las esporas. O sea, cuando nosotros dejamos, incluso por ejemplo, cuando cultivan setas rosas y dejan las setas en una superficie, o incluso en sus mismas setas se pintan, ¿no? Se pintan de rosa, o incluso sus mismas setas luego parece que tienen como algodoncito arriba. Bueno, cuando tienen algodón ya es otro hongo, pero cuando el algodón se puede limpiar, o sea, con un pañito, son las esporas, de que igual están esporulando. Yo con eso hago un aguachile. El aguachile que les hice era con setas rosas, justo. Por cierto, en Monstruo de Agua les voy a hacer un comercial, not sponsor. Tienen un ceviche de hongos, completamente vegano, y tiene seta rosa y seta gris, y está... pues vamos, compramos el suplemento y yo ya. Sí voy a ir hoy porque sí necesito el suplemento, lo quiero probar. Es que sí tengo un rollo, amo los hongos, todos los hongos, me los como todos, intento estudiarlos, intento verlos. Tengo post en mi página donde digo qué hongo es, o sea, sí es un tema que disfruto mucho, claramente no al nivel de aquí invitada, que me encantaría saber tanto como ella, sí, por supuesto, pero cocino pero está súper interesante, la verdad. Súper interesante. Sí, son temas que qué bueno que nos dices que todas estas explicaciones las podemos encontrar en la página para que la gente que le interesa más vaya a su Instagram, se informe y pues nos volvamos un poco más expertos de este tema que pues se ve que trae muchos beneficios. Fue un placer tenerte con nosotros, la verdad es que fue una charla súper rica, ojalá podamos repetirla porque yo siempre se los digo, el tema tiene que ver con la pasión y cuando alguien es tan apasionado de su tema y que aparte es un tema tan interesante, se vuelve bien chingón tenerte aquí con nosotros. Sí, gracias. Para que vean que se pueden apasionar de lo que es. O sea, que alguien diría que es un tema del cual no, y sí se te ve así cuando hablas, la emoción que te das. Emociona mucho. Sí, está padrísimo y gracias por haber venido. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y sí, creo que ahora en Costa Rica, por ejemplo, pequé porque unos de sus billetes tienen hongos en el billete. Estaba yo en el bosque nuboso y los vi. Y yo, ¿quién tiene un billete de 10,000? Y yo tomándole foto y el guía así como de... ¿Quién es la rara? Y mis amigas así de, camine, o sea, ignórela y ahorita llega. Y yo, ok, perdón. Pero sí, no, gracias por la invitación y pues, o sea, Simbiosis siempre está abierto a cualquier duda. O sea, parte de nuestra chamba es que las personas puedan tener un consumo informado, alimenticio, medicinal, incluso recreativo, pero justo para que se pueda explotar lo mejor de los hongos. Y la verdad es que también colaboramos con gente muy padre. Ya si ustedes visitan la página incluso podrán ver que nos hemos metido hasta en micomateriales, o sea, hay lámparas hechas de hongos. Entonces, la invitación es a que se adentren más a este mundo y siempre tiene más que dar, siempre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ireri. Esto fue Plánticas Veganas. Yo soy Lucas. Yo soy Monk. Gracias, Rosa. Y gracias a Green Paradise, nuestro patrocinador oficial. Green Paradise, la tienda de los veganos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.